examinando con nosotros el estado de cosas de la economía. La segunda cuestión que quiero mencionar es que esta es la primera nota que vamos a hacer desde que el presidente Macri, el presidente, y su equipo económico está al frente de los temas económicos del país. Alguien va a preguntarle cómo cree que van las cosas. Hasta ahora no se lo había preguntado a nadie, así que debutamos. Chao, Marcel, nos vamos. Debutamos con el doctor expert. Buen día, José Luis. Pero muy buenos días, Marcelo. Muy buen día, feliz año a vos y a todo el equipo. Un abrazo. Hola, muy buenos días. José querido. ¿Estás bien? Pero fantástico. Bueno, voy a debutar contigo con una pregunta del principio del año, digamos. ¿Cómo vamos? Sí, razonablemente bien. Me parece espectacular el cambio que Macri ha hecho para con el agro, un país de clara raíz agropecuaria, con un sector tan dinámico y que genera tanto empleo directo e indirecto como el agro. Me parece genial que se haya dado vuelta a la ecuación estratégica de, en lugar de hacerle la guerra, ponerle todos los cañones a favor del agro. Me parece espectacular la convocatoria de Macri a la concordia, al diálogo, luego de 12 años de crispación absolutamente innecesaria. Me parece también excelente en los dichos hasta ahora. El primer acto concreto que le veo es esta asistencia al foro de Davos, pero los dichos de acercarse a Occidente, al mundo civilizado, de hablar de evaluar la participación de Argentina en la Alianza del Pacífico, este acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Asia. También la posibilidad de asociarnos con Europa en un tratado de libre comercio. La verdad que en el plano de lo conceptual, de lo estratégico, me parecen todas definiciones buenas, te diría. Luego tengo dudas acerca de cómo está el gobierno desarmando la bomba atómica que le dejó el kirchnerismo en 3 planos. En el plano fiscal, que es la madre de todas las batallas siempre en Argentina, lamentablemente, en el plano cambiario y en el plano de las tarifas, te diría. La elección del gobierno de desarmar esta bomba de manera gradual, es importante tenerlo claro, esto para mí implica que vamos a estar sometidos a anuncios de manera permanente, y hay que estar preparados para que, bueno, a lo mejor no tengamos nunca dentro del gobierno de Macri un gran crecimiento de la economía, porque el elegir, corregir el desastre que dejó el kirchnerismo en estos 3 planos de manera gradual implica que siempre vamos a estar ahí en el filo de tener problemas o en el filo de seguir respirando. Tal vez, José Luis, aquí lo que ocurra sea que hacerlo de manera no gradual encuentre limitaciones en el plano político, ¿no? Sí, ahí yo te diría, a esa observación yo le respondo, si la política en Argentina, en general, salvo honrosas excepciones, está manejada por impresentables, como estamos viendo, que los impresentables impongan las condiciones para hacer las correcciones que hay que hacer, luego de que esos impresentables te ponen cerca del tacho, me parece que tenemos un error de fondo grande en Argentina. Y la segunda cosa que te diría a esa observación es que el hacer las cosas de manera gradual, además de responder a ese equívoco de que impresentables te pongan en parte la regla de juego, esconde la falta de convicción, la falta de ideas o la falta de agallas también para hacer cambios de fondo y estructurales que en Argentina de alguna buena vez alguien debería hacerlo, porque acá lo que no nos preguntamos demasiado, ¿cómo es que Argentina hace 80 años que es un país decadente y hace 50 que no para de tener crisis cada 10 años en promedio? Les recuerdo, Rodrigazo, Sigó, Grimpo con el plan austral, el plan austral que termina en hiperinflación y la convertibilidad. Te nombré 5 planes en medio siglo y el kirchnerismo, que es el 6º. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿cómo es posible que hace 80 años que estamos para atrás y hace 50 que nos damos un flor de golpe cada 10 años? Bueno, creo que la falta de convicción de Macri o de ideas o de agallas
También explica, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa completamente diferente? Llamamos a la clase política, llamamos a la clase empresaria, llamamos a los sindicatos, y en lugar de estar negociando estupideces como la extensión de precios cuidados por 3-4 meses más, o haber inundado al Ministerio de la Producción de proteccionistas que responden a los mismos que le sirvieron la mesa en los últimos 12 años, decimos, muchachos, que hay que hacer algo diferente, me tienen que ayudar, porque si no vamos a estar 4 años ajustando acá para más o menos mantener el barco a flote. La cosa diferente que habría que hacer es llevar a cabo una auténtica apertura de Argentina al comercio, al mundo, dejarnos de proteccionismos absurdos que no sirven para nada, y blanquear una cosa que el gobierno blanquea de a poquito, pero este es un problema también, que vos tenés un peso del Estado en la economía impagable, no solo los ñoquis. Acá hay por lo menos 1 millón de empleados públicos que no tienen nada que hacer en la administración pública, poniendo el énfasis que así como hay gente que se queja porque despedir un empleado público, poner a una persona en la calle, que es cierto, al contribuyente lo estamos estafando para financiar a esa gente que no tiene nada que hacer, mucho más si son ñoquis y mucho más si son delincuentes. Pero acá lo que hay es una falta de defensa y de convicción en este tema del contribuyente argentino. Al contribuyente argentino se lo viola impuestos para nada, además. Porque vos me estás diciendo que de los 3 asuntos importantes de la bomba atómica, la cuestión de tarifaria, la cuestión cambiaria, la cuestión fiscal, sí, la que está más desatendida, digamos, es la fiscal. Sí, claro. En el caso de tarifas, bueno, Aranguren ha dicho que el ajuste va a ser gradual. Sí. En el caso del dólar, yo te diría... la reapertura del cepo, a ver, una cosa me faltó remarcar, me parece extraordinario que luego de haber eliminado el cepo, esta cosa cavernícola que solamente lo hacen simios en el mundo hoy, no haya pasado nada con el dólar. La libertad le ganó una crisis a todos los intervencionistas. Se liberó el cepo y acá no hubo ninguna crisis, lo cual, pongámoslo bien sobre el tapete, la libertad no genera crisis, señores. La crisis la producen otras cosas, pero no la libertad, porque en la última década nos hicieron creer que la libertad genera crisis, y no es así. La libertad no genera crisis y las crisis son consecuencias de malas políticas económicas. En el plano fiscal, te diría que es la madre de todas las batallas y la causa de las crisis recurrentes del último medio siglo, este gobierno, haciendo los números finos, más allá de las justificaciones que se puedan dar, ha agravado el problema fiscal, porque bajar retenciones te quita recaudación. Las promesas de aumentos de gasto, de transferencias, se le ha dicho a las provincias, aumenta el déficit fiscal. Lo que ha pasado con el impuesto a los autos, es menos recaudación, es más déficit fiscal. Si el gobierno va a bajar el impuesto a las ganancias, es menos recaudación, es más déficit. El gobierno ha propuesto corregir eso en el mediano plazo, hoy lo ha agravado al déficit de manera gradual. Es una pretensión ciclópea que se puede llevar a cabo, pero tengamos claro, si vos vas a corregir o tratar de desactivar una bomba atómica fiscal de manera gradual, seamos coherentes los argentinos y no pensemos que el paraíso está a la vuelta de la esquina, porque habitualmente, gracias a Dios esto no ocurrió todavía y ojalá que no ocurra, las grandes correcciones fiscales se han hecho en el medio de las crisis. En algún lugar, el volumen político necesario para hacer las correcciones las han generado las crisis. Por eso que de manera de shock no es fácil o muy difícil, con la impresentable clase política que tenés, por supuesto, hacer las correcciones rápidas y de shock. José Luis, en este contexto de gradualismo, con independencia de que estemos o no de acuerdo con el formato, yo para esto un poco me acuerdo, vos evidentemente no, te pregunto cuánto suponés que va a tardar la inflación en mostrar un decrecimiento. Mira, primero, diciembre y enero van a ser meses de inflación alta, vas a estar entre 3 y 4% diciembre y enero cómodo, por cada mes, digamos, no en el acumulado, ¿no? O sea, diciembre estará entre 3 y 4, enero andará entre 3 y 4, anualizado, o sea, elevándolo a la 12, o sea, suponiendo, si vos estuvieras 12 meses con la inflación de diciembre y enero, estás hablando de una inflación cercana al 60% anual, o sea, es una inflación absolutamente inviable. Segunda reflexión, digo porque esta inflación de 3 y 4% de diciembre y enero va a ocurrir cuando se estén negociando salarios a partir de enero-febrero, ¿no? Con los sindicatos. Sí. Hay que ver, y creo que hay que seguirlo con 4 ojos, qué es lo que ocurre con esa negociación salarial. Ese para mí es el primer gran mojón
que encuentren en el verano del gobierno. El segundo va a ser la negociación con los holdouts, pero ahí hay muchas ganas de parte del gobierno de cerrar ese tema para poder salir a colocar deuda externa y tratar de financiar el agujero con menos emisión. Y ahí, el agujero fiscal, ¿no? Y ahí te digo, en el 2016, en un año, si toda la discusión acá es bajar la inflación de 2016, tomando ese punto minúsculo en el tiempo de la vida de un país, mirá, si nos atragantan de colocación de deuda pública y dejan de emitir al 40% como hoy, pueden bajar la inflación a la que pretende Prat-Gaya al final del año entre 20 y 25. Ahora, la discusión es otra. Es si vos podés bajar de manera permanente la inflación a niveles civilizados. Y ahí yo te diría, a esta velocidad de emisión, o sea, a este nivel de déficit fiscal, va a ser muy, muy, muy difícil bajar la tasa de inflación de manera permanente a niveles civilizados. Y acá hago una aclaración y advertencia también. Por el amor de Dios, no intentemos o no nos tentemos de hacer una especie de convertibilidad en el sentido de mostrarnos civilizados como hay que mostrarse en el mundo para que venga plata del resto del mundo para financiar este agujero fiscal homérico que ya aprobó la convertibilidad, que deuda externa para financiar déficits fiscales, independientemente de para qué te endeudás, nos trae problemas, ¿no? Espero que esta no sea la tentación del gobierno, ahora que un gobierno civilizado, como hay que tener, se muestra con intenciones de acercarse al primer mundo. Acá lo que tenés que hacer es no endeudarte externamente para financiar déficits fiscales, cosa que ya sabemos que fracasó, porque esto ya se probó en los 90 y ya se probó con Martínez de Oz también. No repitamos por tercera vez en medio siglo el mismo error, así como fue un error la política fiscal durante los 12 años de kirchnerismo, que era hacer déficit, financiarlo con emisión o con reserva. Ya se había probado en los 70 y los 80, claro. No probemos un nuevo error. Por eso, si eligieron el camino gradual de bajar el déficit fiscal, récord histórico que tiene Argentina hoy de 8 puntos del producto, y un gasto público impagable, que no nos endeudan y que sí bajen el gasto público. No solamente echando ñoque, acá hay que ponerlo claro. Acá por lo menos sobran 1 millón de empleos públicos. ¿Y qué es el problema fiscal? El problema fiscal no son los subsidios, es el problema fiscal de corto plazo argentino. Ahora, José, Willy Cobán, ¿qué decís? ¿Qué tal, Willy? Buen día. En ese panorama, 13,50 el dólar no parece un precio muy alto, digamos. No, de ninguna manera. Sin duda que se quedó corto el gobierno, sin duda. Sí, claro que no. Vamos a ver la inflación de diciembre y enero y la inflación de marzo luego de la negociación salarial. Pero cuidado que si la inflación se te empieza a estacionar entre 3 y 4%, vas a estar discutiendo el poder de compra del dólar en la segunda parte de 2016. Sin duda, ya se quedaron cortos, porque no se cumplió aquello que pensaban algunos economistas del PRO, que el dólar blue, antes de la liberación del cepo, que terminó siendo casi el oficial de hoy, ya tenía adentro toda la devaluación, claro. Toda la inflación que te trajera como consecuencia de la devaluación. Eso no ocurrió, porque vos pusiste el dólar en 14 casi, y la inflación de diciembre y enero, post eliminación del cepo, está en el 60% anualizado, 50-60% anualizado. Así que este es un tema crucial, te diría. La negociación salarial en primer lugar y la negociación con los holdouts después, que probablemente sea más fácil que la negociación salarial, pero advierto, el problema es fiscal, el problema no es de subsidios, el problema está en el empleo público, que representa 900.000 millones de pesos por año en la factura de gasto en empleo público de Argentina. Eso, la sociedad argentina, el sector privado, la gente a pie, no lo puede pagar con la presión impositiva que tiene. Y además, por si fuera poco, el déficit fiscal que se generan, esos 900.000 millones de pesos de empleo público, de los cuales hay por lo menos 1 millón necesario, es infinanciable en el mediano plazo. La seguimos pronto. El doctor José Luis Espejo, un abrazo. Un abrazo grande, chao gente. Chao.